Hablemos ahora de los tipos de sistemas de suministro de corriente alterna. En primer lugar tenemos el sistema monofásico. Este es un sistema donde el suministro de tensión se hace a través de una onda de señal de corriente alterna. Un generador convierte energía eléctrica o energía mecánica en energía eléctrica alterna. En este caso tenemos el generador monofásico, donde tenemos los dos polos de campo magnético, el polo norte, el polo sur, las líneas de campo magnético, en medio el conductor que se mueve dentro del campo magnético y que induce entonces una señal única de corriente alterna, una onda senoidal única. Por ejemplo, cuando tenemos un tomacorriente en el hogar que tiene 220 voltios eficaces a una frecuencia de 50 Hz, según por ejemplo el estándar de suministro de energía en un determinado país, entonces allí tenemos un sistema monofásico. Esto significa que cada segundo se presentan 50 ciclos y que el valor promedio cuadrático de esa señal de tensión o de ese valor de tensión en el tomacorriente es de 220 voltios. Si colocamos allí un voltímetro para la medición de esa tensión, mediríamos 220 voltios. Acá vemos entonces la representación gráfica de esa señal con los parámetros indicados. Tenemos la señal de onda sinusoidal monofásica, es decir, monofásica porque existe solo una única señal sinusoidal. Tenemos el valor máximo que serían los 220 eficaces, pero ahora multiplicado por la raíz de 2. Eso significa que una señal comercial de un sistema de suministro residencial de 220 voltios eficaces tiene un valor máximo de aproximadamente 310 voltios. En ese caso, el valor eficaz estaría a más o menos el 70% de ese valor, que son los 220 voltios eficaces a los cuales hemos hecho referencia. Luego entonces veamos el caso de la frecuencia. Si tenemos una frecuencia de 50 Hz, entonces el periodo de esta señal, es decir, el tiempo que tarda la señal en ir desde 0 hasta 2pi, es decir, completar una oscilación, sería de 20 milisegundos. Comparemos ahora este sistema monofásico con un sistema trifásico, que básicamente son los sistemas que tienen aplicaciones de tipo industrial. Ahora entonces, en un sistema trifásico hablamos de sistemas donde se distribuye energía eléctrica y se tienen tres fases para poder generar, transmitir y distribuir grandes cantidades de energía eléctrica. En este caso, el elemento fundamental para un sistema trifásico es el llamado generador trifásico. Acá vemos un esquema simplificado donde tenemos una primera fase, una segunda fase y una tercera fase. Es decir, tenemos como si tuviéramos tres circuitos monofásicos interconectados en una misma máquina, pero acoplados entre sí en forma magnética. Es decir, no hay un acoplamiento físico entre cada bobina, sino un acoplamiento magnético. Y la separación de cada uno de estos elementos es de físicamente 120 grados. Por lo tanto, cuando tenemos este tipo de generador, al producir el movimiento del generador, cada una de las bobinas de cada fase generará entonces una señal sinusoidal alterna. En este caso vemos que la fase 1 podría ser esta señal identificada acá como punto de partida, puede ser por ejemplo en los 0 grados, y luego entonces en los 120 grados de la primera fase arranca la segunda fase. Y luego en los 120 grados de la segunda fase arranca la tercera fase. Dicho de otra forma, en un sistema trifásico vamos a tener entonces una fuente en la que las tres señales están desfasadas entre sí 120 grados. Este tipo de sistemas lo estaremos analizando más adelante y es el tipo de sistemas que generalmente se utiliza para generar, transmitir y distribuir la mayor parte de las cantidades de energía eléctrica que se consumen en los sistemas de distribución o en los sistemas eléctricos de potencia de distribución. Más adelante, repito, entonces veremos en detalle este tipo de sistemas. Por ahora nos interesa tener la comparación entre
una señal vista en un sistema monofásico, que es esta que tenemos acá arriba, y una señal vista en un sistema trifásico, que es esta otra que tenemos acá. En este caso, entonces, o a partir de ese sistema trifásico, podemos ahora hablar de una de las aplicaciones típicas de la corriente alterna, que es el uso de la generación, transmisión y distribución de corriente alterna, pero para suministro de áreas residenciales o áreas industriales. El punto de partida de un sistema de generación, por supuesto, que son las centrales de generación eléctrica. En este caso, en una central de generación eléctrica, los niveles de tensión pueden ir desde los 3 hasta los 36 kilovoltios, es decir, de 3000 a 3600 voltios. Por supuesto, estamos hablando de sistemas de corriente alterna donde habrán conjuntos de máquinas de generación o alternadores o generadores alternos como los que hemos mencionado anteriormente. Luego, entonces, ese nivel de tensión pasa por una estación o subestación eléctrica donde suelen haber dispositivos denominados transformadores, elevadores o simplemente llamadas también estaciones elevadoras, que van a incrementar el nivel de tensión desde los 3 a 36 kilovoltios a un nivel de alta tensión para que pueda ser transmitido a grandes distancias. En este caso, entonces, tenemos, por ejemplo, un sistema de transmisión que puede llevar o puede transportar energía con niveles de tensión desde 110 hasta 380 kilovoltios, es decir, 110.000 a 380.000 kilovoltios, que son lo que comúnmente nosotros vemos en las líneas de alto voltaje, que son los elementos o las líneas de transmisión. En este caso vemos una subestación de transformación que permite acoplar esos sistemas de alta tensión a sistemas donde ya se requiera procesos de distribución. Acá vemos, por ejemplo, un sistema de transmisión para repartir energía a diferentes áreas, en donde el nivel de tensión de 110 a 380 kilovoltios se puede reducir a un nivel de 25 a 132 kilovoltios. Por eso entonces tenemos un sistema o una subestación de transformación intermedia. Luego tenemos un sistema o una subestación eléctrica de transformación para la distribución, es decir, adecúa los sistemas que vienen transportados desde las plantas de generación para distribuirlos a diferentes áreas de consumidores finales de energía. Este tipo de sistemas los analizaremos y los estudiaremos en detalle más adelante cuando veamos en la parte correspondiente de este programa de capacitación el tema relacionado a la potencia en corriente alterna y a los sistemas eléctricos de potencia. En este caso tenemos una red de distribución de media tensión que va desde los 3 hasta los 30 kilovolts, que permite el suministro de energía para dos áreas específicas. En este caso, las áreas indicadas son clientes del sector industrial que requieren de media tensión para el uso de grandes volúmenes de energía en los sistemas de fabricación, plantas o maquinarias requeridas en este tipo de usuarios. Por otro lado, tenemos una red de media tensión donde la cantidad de energía va a ser menor, pero va a ser llevada a áreas residenciales, que serían entonces los clientes residenciales, en donde, de acuerdo al estándar que se utilice, el nivel de tensión recibido por estos clientes residenciales puede estar comprendido entre unos 120 a 220 volts. Y de esta forma entonces podemos ver la manera como está integrada los diferentes elementos que conforman el sistema de suministro de energía de corriente alterna, que típicamente es el que se utiliza en la mayoría de los países para generar, transmitir y distribuir corriente alterna a los diferentes usuarios finales. Veamos ahora los tipos de sistemas de suministro de corriente alterna. En primer lugar, las redes monofásicas se pueden identificar a través de los conductores de la siguiente forma. Acá vemos, por ejemplo, la norma NEMA ANSI, la norma americana, que identifica para un suministro o un sistema monofásico
tres conductores: una fase con el color negro, el neutro con color blanco y la tierra con color verde. El código de colores de estos cables entonces indica el tipo o el elemento que se está utilizando en cada uno de los conductores. En este caso, en este tipo de normativa para sistemas monofásicos, la fase va a hacer referencia al conductor activo que transporta la corriente eléctrica desde la red hacia la carga, y es común también llamarlo L1 o línea viva o simplemente línea. Por otro lado, el neutro es el conductor de retorno de la corriente que circula por un circuito monofásico. Idealmente tiene un nivel de tensión igual a 0 para poder permitir la circulación de corriente desde la fase hacia el neutro, es decir, para que haya un flujo de corriente que vaya desde el punto activo hacia un punto de referencia. Luego está el elemento de tierra, que es un conductor con una función de protección. Básicamente, el conductor a tierra tiene el objetivo de conducir posibles sobretensiones hacia un área del sistema denominado tierra. No es un cable por el cual deba circular en forma normal corriente eléctrica, a no ser, por supuesto, que exista un problema en la instalación eléctrica que amerite una desviación de esa sobrecorriente o de ese nivel de energía adicional a través de ese conductor para llevarlo hacia un área segura, que sería el punto de tierra. Acá vemos, por ejemplo, las formas de conexión de un tomacorriente utilizando esta normativa NEMA-ANSI, un sistema monofásico. Vemos acá el cable a tierra conectado entre sí al punto de tierra del tomacorriente. Acá vemos entonces los cables de neutro conectados a cada uno de los terminales correspondientes del tomacorriente, y vemos entonces el cable de potencial o cable de fase conectado a cada uno también de los terminales. De esta manera tenemos entonces en este circuito tenemos la fase de este lado derecho y el punto de neutro de este lado izquierdo, y estos terminales que aparecen acá corresponderían entonces al punto de conexión a tierra. De esta manera entonces los tres conductores estarían conectándose a el tomacorriente para el suministro de corriente alterna en un sistema monofásico, digamos en este caso que pudiera ser de un usuario residencial o también a nivel industrial. Otro tipo de conexión en los suministros de sistemas monofásicos podría ser el de una lámpara. Acá, por ejemplo, vemos la forma de conexión de una lámpara. Acá tenemos el interruptor, la conexión a tierra, que es para el sistema de protección, y luego tenemos entonces con el color negro identificado el punto de potencial que pasa por el interruptor, y ese punto de potencial va hacia la lámpara. Luego el neutro, que es el retorno, va a regresar directamente al circuito. Si podemos observar, en este caso entonces el interruptor es utilizado para, como su nombre lo indica, interrumpir el circuito o el conductor de la línea activa, es decir, de la fase. El neutro se conecta directamente a la lámpara y la fase pasa por el interruptor y es la que va a permitir abrir o cerrar el circuito para encender o apagar la lámpara. Acá vemos un esquema en el que se tiene un tomacorriente y una lámpara. Vemos el cable a tierra conectado como corresponde hacia el tomacorriente, y luego la fase, que ahora en este caso está identificada con este color rojo, va a estar conectada al punto de tomacorriente, y del tomacorriente va a pasar por un interruptor que va a ir hacia la lámpara. Luego del otro lado de la lámpara llegamos al neutro y se cierra el circuito. Y lo mismo sucede con el tomacorriente. Del punto de conexión faltante tendríamos entonces la conexión a neutro. De esta manera en el tomacorriente tendríamos la fase y el neutro con el punto de tierra para conectar un dispositivo y obtener allí energía de corriente alterna monofásica.
y a través de este interruptor podríamos abrir o cerrar el circuito, interrumpiendo la fase que va hacia el dispositivo, en este caso de iluminación, que sería esta lámpara, que está conectada en forma directa al neutro. Esto que está acá sería un esquema donde se combina la conexión del toma corriente con la lámpara. Si vemos ahora el sistema de distribución que típicamente se utiliza para áreas industriales o para áreas residenciales, vemos que el sistema básicamente consta de 4 conductores. Acá tenemos una fase 1, una fase 2, una fase 3 y un cuarto conductor denominado neutro. Quiere decir que en este caso pudiésemos tener, por ejemplo, un sistema trifásico de 4 cables para la distribución de energía. Si conectamos acá, por ejemplo, este voltímetro entre F1, por ejemplo, y N, estaríamos teniendo la medición del circuito monofásico de la fase 1, con lo cual acá tendríamos un nivel de tensión que pudiera ser de 120 volts o de 220 volts según, digamos, el esquema que se utilice o el estándar que se utilice en el país donde nos encontremos. En este caso, en el sistema monofásico podemos tomar entonces la fase y el neutro directamente, ¿okay?, hacia lo que sería el área de acometida para el suministro de energía a un área residencial en forma monofásica. Acá solamente tendríamos un neutro y una fase. Pero pudiésemos tener, por ejemplo, lo que se denomina en áreas residenciales el sistema bifásico, que es muy común. En algunos países se utilizan entonces este tipo de acometidas hacia las áreas residenciales para tener un neutro y 2 fases, de manera que los circuitos de baja potencia o los dispositivos de baja potencia los podamos trabajar en cualquiera de los 2 circuitos monofásicos, sea entre fase 1 y neutro o entre fase 2 y neutro, y por otro lado podamos tener entonces un sistema bifásico donde utilicemos las 2 fases para suministrar energía a sistemas de mayor potencia. Por ejemplo, si en un sistema de suministro cuyo estándar monofásico es de 110-120 voltios, pudiéramos tener una tensión entre neutro y fase de 120 volts, y entre fase y fase pudiéramos tener 240-220 volts, dependiendo por supuesto del estándar de cada país. Acá tenemos entonces la acometida, que sería el punto de suministro de energía proveniente de un sistema trifásico en donde tenemos las 3 fases y tenemos el neutro. En este caso, acá vemos que este tipo de sistemas se suele utilizar en áreas industriales en donde se requiere pues el uso de mayor sistema de energía, sobre todo para máquinas eléctricas como motores trifásicos que demandan gran cantidad de potencia.